Descubre 12 hábitos inspiradores y transformadores para sentirte pleno en la soledad. Rosa se encontraba en su hogar. El silencio parecía llenar los espacios vacíos que antes resonaban con risas y alegría. Sus hijos se habían marchado a la ciudad en busca de oportunidades, y ella, a sus 40 años, se sentía como un pájaro enjaulado. La monotonía de la rutina la asfixiaba. Los días se sucedían sin propósito, y lo que una vez fue su pasión por la artesanía se había apagado, dejándola sumida en una tristeza inconfesada. Todo lo que alguna vez esperó para sí misma se desvanecía en ecos de sacrificio, y el peso de las expectativas familiares le pesaba sobre los hombros como una losa. Se preguntaba si alguna vez podría redescubrir la chispa que solía iluminar su alma. El día que decidió organizar su desván resultó ser diferente. Allí, en medio de polvo y viejos recuerdos, apareció un baúl desgastado que había pertenecido a su madre. Al abrirlo, un torrente de cartas y objetos salió a la luz, cada uno de ellos, una huella de la vida que su madre había llevado, llena de amor y lucha. Las palabras, cargadas de historia, la invitaron a mirar hacia adentro. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, no solo por la tristeza de perder a su madre, sino por la revelación de que existía en el legado familiar una fortaleza que ella podía reclamar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada carta, la angustia se transformaba en una mezcla de valentía y miedo. Decidió adoptar hábitos que su madre había listado, como la meditación y la escritura, y encontró en la jardinería una manera de simbolizar su crecimiento. Sin embargo, a medida que poco a poco comenzaba a florecer, la presión del entorno se hacía palpable. En el pueblo, donde las tradiciones eran fuertes y el rol de la mujer estaba claramente definido, su deseo de expresarse se encontraba con miradas críticas de quienes veían en su arte un desafío al status quo. La lucha interna aumentaba. Rosa experimentaba cada día una batalla entre el deseo de ser auténtica y el temor al juicio de los demás. Cada planta que germinaba en su jardín se acompañaba de susurros en la calle, y sus manos, que una vez fueron reconocidas por su destreza, ahora eran objeto de conversación a sus espaldas. Podía sentir cómo la tensión se acumulaba en su pecho, cómo la respiración se hacía irregular al pensar en la posibilidad de fracasar. El momento decisivo se acercaba cuando decidió organizar su primera exposición de arte en la plaza. La idea la llenó de terror y esperanza al mismo tiempo. Era un acto simbólico de liberación, pero también una exposición vulnerable de su alma. ¿Podía realmente enfrentarse a sus vecinos? ¿Expresar su voz y abrazar la chispa que una vez conoció? Mientras un nudo se formaba en su estómago, Rosa sabía que la búsqueda de su identidad la llevaría a enfrentar pasados oscuros que podría haber querido olvidar. Así, con la llegada de esa noche crucial, la plaza se iluminó, y las dudas se agolpaban en su mente. Podía escuchar los murmullos, las risas de quienes muchas veces la rechazaron. Era el momento de desatar su verdad, el momento donde el peso de sus sueños y los fantasmas de su historia personal se entrelazaban, llenando el aire de expectativa y temor. La mirada de Rosa se aferraba a un punto en la distancia, mientras su corazón latía con la incertidumbre de lo que estaba por venir. La plaza pulsaba con una energía eléctrica, un manto de miradas curiosas y críticas la envolvía, mientras Rosa se comprometía a dar ese primer paso hacia su nueva realidad. A medida que sus ojos se adaptaban a la luz brillante que iluminaba su arte, un sudor frío la recorrió, la sensación de vulnerabilidad bailando en cada fibra de su ser. En el corazón de la comunidad, era su momento de verdad.
una balanza entre la aceptación y el rechazo, y el peso de ambas posibilidades amenazaba con aplastarla. Sus manos, aún temblorosas, recorrían la superficie de las obras que había creado en las últimas semanas, cada trazo y cada color, un reflejo de su viaje interior. En su mente, las dudas luchaban por hacerse oír. ¿Sería suficiente? ¿Verían en sus obras el eco de su transformación, o se quedarían atrapados en las sombras del pasado? Cada respiración se sentía como un desafío, una invitación a encontrar la voz que durante tanto tiempo había estado silenciada. A su alrededor, las conversaciones empezaban a fluir, pero cada fragmento de risa resonaba en su pecho como un tambor desafinado. Sin embargo, un recuerdo afloró en su mente, la voz de su madre, animándola a no rendirse. El arte solo tiene sentido si lo sientes, Rosa. No dejes que el miedo ahogue tu verdad. Esas palabras le susurraban en la mente, mientras su corazón intentaba estabilizarse. La decisión ya no era solo suya. Se trataba de honrar un legado. Con un paso vacilante se acercó a su primera obra, un mural vibrante de flores que simbolizaba el renacer. En ese instante decisivo, sintió la necesidad de conectar con el público de un modo que nunca había intentado antes. La idea de hablar, de compartir lo que había significado cada pincelada, hizo que la adrenalina corriera veloz por sus venas. Su voz podía ser un puente hacia su verdadera identidad. Tomando aire, se dispuso a compartir su historia. Las palabras comenzaron a fluir con una claridad inesperada, relativizando miedos y presentando su experiencia a aquellos que la escuchaban expectantes. Habló de la soledad y del descubrimiento, de cómo cada día dedicado a la jardinería y la pintura había ido desnudando capas de una identidad olvidada. La torpeza abandonó su ser, dando paso a la autenticidad, mientras miraba a sus compañeros de pueblo con vulnerabilidad. Notó que algunas miradas se endurecían, pero en sus ojos se encendían destellos de comprensión. Por primera vez, se sentía escuchada y vista no como la madre, la esposa o la mujer del pueblo, sino como Rosa, una artista. La tensión en su pecho comenzó a disiparse, transformada en un impulso renovado de autenticidad. La presión del juicio ajeno empezó a parecerse más a un eco lejano que a una sentencia. A medida que culminaba su relato, la atmósfera cambió. Las sonrisas se empezaron a dibujar en algunos rostros, y una o dos personas se acercaron para felicitarla, pero lo más abrumador fue el silencio de los demás. Esa noche, Rosa no solo expuso su arte, reveló su corazón y en ese acto, abrió la puerta a la posibilidad de conectarse con su comunidad. Sin embargo, el rayo de esperanza se eclipsó cuando llegó un grupo de mujeres que no tardaron en murmurar, lanzando miradas de desdén. ¿Por qué debería ser la única arte en este pueblo? ¿No hay alguien más que pueda hacer esto? Resonó la voz de una de ellas, impactando duramente en el instante de gloria que comenzaba a florecer. Rosa se sintió temblar nuevamente, la inseguridad arrastrando sus nuevos logros hacia la profundidad del desánimo. Era un momento crítico. Debía decidir si permitir que los mismos fantasmas que había tratado de dejar atrás la hundieran nuevamente, o si en cambio reafirmaría su voz y seguiría adelante. La elección era vital, y el eco de su madre reverberaba en su mente. ¿La sombra del juicio sería más poderosa que la luz de su autenticidad? Mientras la tensión se acumulaba, Rosa sabía que el futuro se dibujaba en sus manos. El camino hacia la resolución personal dependía de cómo respondiera a ese desafío. El destino de su arte y su vida se sostenían en un hilo, y su elección podría ser el desvío hacia su verdadero yo, o la continuación de la lucha silenciosa en la que había vivido. La presión del momento amenazaba con desbordar la frágil autoestima de Rosa. Sin embargo, en su interior, una chispa se avivaba, resonando con la verdad que había comenzado a explorar. La mirada de la mujer que la atacaba era un espejo de sus antiguos temores, y ella se negaba a regresar a esas sombras. Una voz interior, más fuerte esta vez, le susurró que debía abrazar su apertura, esa vulnerabilidad que había comenzado a aceptar. Respiró profundamente,
centrándose en la esencia de su mensaje. Y entonces, en lugar de ceder ante la provocación, decidió anclarse en su autenticidad. No estoy aquí para ser la única ni para competir. Estoy aquí porque el arte me libera, porque me conecta con quienes somos en nuestra esencia más profunda, dijo, su voz resonando con una firmeza renovada. El murmullo se detuvo brevemente, dejando espacio para que su verdad se asentara. Rosa sintió cómo su confianza comenzaba a florecer, aprovechando ese momento para reforzar su voz. Describió cómo había lidiado con la incomprensión y la falta de apoyo, revelando las capas de dolor que había ido desnudando a lo largo de su viaje. El peso de las críticas la había enseñado a transformarlo todo en impulso creativo. Poco a poco, las miradas desafiantes comenzaron a disolverse. Ya no eran solo ojos de juicio, sino instrumentos del diálogo. Notó que algunas de las mujeres que habían intentado interrumpirla mostraban expresiones de curiosidad. Lo que podía parecer un conflicto se tornaba en una conversación que podía abrir puertas, tanto para Rosa como para ellas. Así, compartió más sobre el proceso detrás de su mural, cada decisión sobre el color, cada trazado de la brocha, cada emoción que había explorado durante la creación. Sintió que a través de esas palabras, su arte cobraba vida, transmitiéndose de su corazón al de su audiencia. Al hacerlo, no solo afirmaba su identidad, sino que también les daba a los demás la oportunidad de reflexionar sobre sus propios miedos y aspiraciones. Al finalizar su relato, la atmósfera se transformó nuevamente. Algunas mujeres, antes escépticas, se acercaron para preguntarle sobre su proceso creativo. Rosa sintió que un cambio comenzaba a palpitar en el aire, como si esas interacciones se convirtieran en puentes, donde antes había muros. Sin embargo, la sensación de triunfo se entremezcló con la inquietud. Aunque había conquistado un espacio para su autenticidad, el camino hacia el futuro aún se sentía incierto. Mientras atendía a las preguntas nerviosas de su nuevo público, el grupo que antes la había atacado se fue, dejando un vacío que únicamente ella podía llenar con sus decisiones futuras. Un escalofrío de inseguridad atravesó su mente. ¿Sería capaz de mantener esta autenticidad ante el temor de ser juzgada nuevamente? La noche avanzaba, y con cada conversación que sostenía su determinación crecía. Comprendió que, a pesar de las adversidades, había un poder en mantener la voz firme y auténtica, una fuerza que podía abrir caminos y desafiar prejuicios. Este momento lo sentía como un inicio, un despertar hacia una nueva Rosa que aún no conocía del todo. La decisión de continuar compartiendo su arte y voz ante la resistencia se volvió urgente en su mente. Mientras caminaba entre los grupos de personas aún conversando, una idea empezó a formarse en su interior. Tal vez, con el tiempo, pudiera organizar algo más. Algo que consolidara esa transformación personal y fuera más allá de su mural. Se sentía nostálgica, pero la adrenalina de las posibilidades nuevas la invadía, y así lo planteaba. ¿Qué ocurriría si su próximo paso fuese no solo crear, sino invitar a otros a crear junto a ella? Quizás, en ese proceso, pudiera desafiar no solo su propio miedo, sino también el de otros que vivían en las sombras de sus talentos no explorados. Esa idea latente podía ser su próxima verdad y su próximo desafío, y Rosa estaba lista para descubrirlo. La elección de emprender ese camino la aguardaba, mientras un escalofrío de emoción anticipada danzaba en su interior. La pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Se atrevería a dar ese paso? ¿Y cómo cambiaría eso el rumbo de su vida y de los suyos? La posibilidad de un nuevo comienzo, una realidad por descubrir, se posaba sobre ella, y su historia apenas comenzaba. La luz del día siguiente se filtraba tímidamente a través de las ventanas de Rosa, iluminando el polvo que danzaba en el aire. La incomodidad y la emoción de la noche anterior resonaban en su pecho. Nunca había imaginado que enfrentarse a su vulnerabilidad podría generar un espacio para el diálogo, un lugar donde sus palabras y emociones pudieran ser escuchadas. Pero, en lo profundo de su ser, un deseo ardía con intensidad. No solo quería hablar, quería crear,
Decidió que el primer paso sería definir cómo quería que fuera ese espacio de creación. Se sentó en su mesa, rodeada de lápices, papeles y colores. La hoja en blanco parecía amenazante, pero también prometedora. Con cada trazo, planteaba la idea de un taller, un refugio donde otros pudieran explorar su propio arte y voz, explorando sus temores en un entorno seguro. Mientras esbozaba sus pensamientos, un eco de inseguridad emergió. Rosa recordó las caras del grupo que la atacó. ¿Cómo podría convencer a otros de que se unieran a ella si había personas que la veían como una competidora? Pero esa voz crítica dentro de su mente fue reemplazada gradualmente por sus convicciones, por el valor de compartir la autenticidad. A lo largo de los días siguientes, Rosa dedicó su tiempo a investigar y diseñar un programa. Cada día, su confianza se reafirmaba, y la idea de crear un espacio para otros se tornaba, cada vez más, en una misión personal. Se dedicó a crear un folleto que reflejara su visión. Un ambiente cálido y acogedor donde las personas podrían dejar de lado los juicios y las comparaciones. Pero no todo fue sencillo. A medida que sus ideas iban tomando forma, el miedo se incidió de nuevo. Pensamientos de duda comenzaron a acecharla. ¿Podría realmente llevar a cabo este proyecto? ¿Qué dirían sus críticos? En una búsqueda por mantener su enfoque, recordó el poder de la vulnerabilidad que había experimentado al hablar la noche anterior. Decidió que su autenticidad en el proceso formaría la base de lo que estaba creando. Luego de varias semanas de trabajo arduo, finalmente organizó la primera sesión. Al mirar el espacio preparado, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Este era el momento que había estado esperando, un momento que quería compartir con otros. Reunió a algunas mujeres, aquellas que había conocido en su mural, extendiéndoles una invitación personal. Cree en el impacto de un pequeño círculo, de un ambiente familiar, donde se pudiera crecer sin la presión de ser perfecto. Esa primera reunión fue un torrente de emociones. Las participantes intercambiaron historias y experiencias, creando una atmósfera de confianza. Rosa se dio cuenta de que no era solo su arte el que estaba en el centro, sino el proceso mismo de ser auténtico, de permitir que las propias luchas se convirtieran en herramientas de expresión. El susurro del miedo comenzaba a desvanecerse, a medida que cada palabra y cada historia compartida reforzaban su propósito. Sin embargo, aunque la experiencia fue transformadora, el eco de las críticas aún resonaba en su mente. Las inseguridades latentes relacionadas con su habilidad para liderar y ser una voz de cambio parecían crecer cada vez que la atención se centraba en ella. Rosa sabía que era un camino con muchas incertidumbres. La última sesión del taller concluyó en un ambiente de colaboración y risas, pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentir esa punzada de preocupación. ¿Sería capaz de sostener esta comunidad? La pregunta se repetía en su mente como un mantra. La emoción por lo que habían creado se mezclaba con la ansiedad por lo que vendría. Estaba frente a un camino lleno de posibilidades, un horizonte por conquistar, donde cada paso podía llevarla hacia nuevas y excitantes realidades. Con cada decisión que tomaba, dejaba una parte de sus viejos temores. Sabía que su autenticidad comenzaba a tejer su destino. Mientras algunos se acercaban para compartir sus emociones finales, una nueva inquietud comenzó a formarse en su interior. Si este espacio pudiera amplificarse, si otras voces se unieran, podría crear un cambio real. Se atrevería a expandir su visión y aceptar el desafío de innovar incluso más en esos encuentros artísticos. La decisión de avanzar se volvía cada vez más inminente. Rosa se sentó ese miércoles por la tarde en su mesa, la hoja en blanco frente a ella, una invitación a la introspección. Sabía que su próxima etapa sería crucial, no solo para el taller, sino para ella misma. La idea de expandir su visión seguía rondando en su mente como un eco impulsor. Si podía crear un espacio para otras voces, ¿por qué no para un público más amplio? La posibilidad ardía en su interior, pero sabía que caer en la trampa del perfeccionismo podría llevarla a la parálisis. Decidió establecer hábitos que la guiaran en este nuevo camino.
Bajo esa premisa, cada mañana, se despertaba 1 hora antes. En lugar de dejarse llevar por la rutina, dedicaba esos momentos a la meditación, visualizando su futuro. El taller expandido, personas compartiendo sus experiencias y el arte fluyendo naturalmente. Esta práctica le permitió cimentar su propósito, facilitando la conexión entre su mente y su deseo de crear un impacto. En su búsqueda por definir su enfoque, Rosa hizo una lista de hábitos transformadores que podrían enriquecer su vida y, a la vez, fortalecer su taller. Uno de ellos era la lectura. Se sumergió en libros sobre liderazgo y desarrollo personal, absorbiendo estrategias y lecciones que la ayudaban a ver cada obstáculo como un paso más hacia adelante. Con cada página, adquiría no solo conocimiento sino también confianza. Comenzó a implementar la escritura diaria, un hábito que parecía sencillo pero profundo. El acto de plasmar sus pensamientos le otorgaba claridad y un sentido de control. Cada palabra que escribía la movía hacia adelante y le daba el coraje para expresar sus ideas. Se dio cuenta de que escribir sobre sus miedos y logros no solo era liberador, sino también un método para abrazar su vulnerabilidad. Sin embargo, la inquietud persistía. Rosa sabía que, a medida que su taller crecía, los desafíos serían cada vez mayores. Evidentemente, existía una red de crítica latente fuera de su círculo, dispuesta a opinar sobre su éxito. Aún así, estaba decidida a permanecer fiel a sus convicciones. Decidió que cada encuentro serviría no solo para crear, sino para nutrirse. Sería un momento de aprendizaje y evolución, tanto para ella como para las participantes. El día llegó para reunir a un grupo más grande. Había confeccionado un programa más dinámico, integrando las lecciones aprendidas durante las sesiones anteriores. En su mente, imaginaba un evento donde el arte se convirtiera en un vehículo de expresión y sanación. Rosa se sentía emocionada, aunque un ligero nudo permanecía en su estómago. Al entrar en el local de la sesión, sentía la presión del entorno y la expectativa de las personas que habían decidido estar allí. Antes de comenzar, tomó un momento para respirar hondo, recordando aquellos hábitos que había cultivado. Cada respiración la anclaba al presente, cada paso la acercaba a su objetivo. Sintió que el momento era suyo. Con las paredes decoradas con las obras de los participantes, abrió la sesión con una historia, un trozo de su vida, donde sus falencias eran protagonistas. Para su sorpresa, las mujeres reaccionaron con sonrisas y empatía. Su vulnerabilidad se había convertido en el hilo conductor que unía al grupo, creando un espacio donde los juicios se disipaban. Esa noche, al regresar a casa, se enfrentó de nuevo al espejo, pero esta vez no vio solo a la mujer insegura del pasado. Observó a una líder en ciernes, una mujer dispuesta a abrazar su camino y a desafiar los límites que la rodeaban. Sin embargo, a medida que su proyecto prosperaba, una pregunta inquietante se alzaba en su mente. ¿Qué haría si el miedo regresaba con más fuerza, convencida de que el camino hacia el éxito era irregular? Era un dilema que la empujaba hacia la incertidumbre. Ella sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rosa estaba decidida a enfrentarlo de frente, pero una parte de ella se preguntaba si podría soportar la presión. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, daba los primeros pasos hacia un futuro incierto, en busca de respuestas que cuestionarían todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿Se atrevería a seguir adelante aunque la duda pudiera arrebatarle su voz? A medida que los días pasaban, Rosa se sumía cada vez más en su nuevo enfoque. Cada mañana se adentraba en su rutina, un ritual que la había llevado a apreciar el valor del tiempo. El despertar prematuro se había convertido en su refugio. La penumbra de la mañana le ofrecía un espacio sagrado para la reflexión. La meditación adquiría matices inesperados, colocándola en un estado de alerta y claridad que nunca había experimentado antes. Con cada exhalación, sentía cómo las dudas que la acuciaban se desvanecían y un propósito renovado tomaba su lugar. Decidió que, además de la lectura, debía formalizar lo aprendido. Se inscribió en un curso de oratoria que prometía pulir su habilidad para comunicar.
Aquella decisión fue un punto de inflexión. Enfrentar a una audiencia desconocida era un desafío desgarrador, pero necesario. El primer día, su voz tembló al pronunciar las palabras, pero sus compañeros pronto se convirtieron en un pilar de apoyo. Había algo poderoso en compartir un espacio con personas que, como ella, se enfrentaban a sus propias inseguridades. Mientras el taller crecía, Rosa comenzó a notar que sus pensamientos se densificaban. El impulso de la expansión avivaba temores arraigados de no ser lo suficientemente buena. Esa mezcla de entusiasmo con ansiedad se convertía en su compañera constante. Para aliviar la presión, se sumergía en la escritura, convirtiendo su lucha interna en palabras. Plasmaba sus miedos y ambiciones en un diario que ahora guardaba celosamente. Cada página se convertía en un recordatorio de su viaje, de su evolución. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también lo hacían los ecos de las voces críticas. Un mensaje inesperado llegó. Una conocida del pasado, quien había sido una fuente de comentarios desalentadores, se manifestaba al respecto de su taller. Le recordaba ciertos fracasos y la cuestionaba, insinuando que era pretencioso pensar en una expansión. Las palabras la golpearon como una ola helada que dejaba su mente aturdida. Rosa sabía que este era un test crítico. Era el momento de hacer frente al eco de la inseguridad que tanto había trabajado para silenciar. ¿Espera el mundo que brille con mis fallas?, se preguntaba a menudo. Necesitaba contrarrestar el impacto de esas palabras con acción. Se comprometió a reflexionar sobre cada crítica, extrayendo su esencia y confrontándola. Esto significaba lanzarse a la incomodidad, reconsiderar cada duda como un peldaño en su ascenso hacia un mayor autoconocimiento. El taller siguiente se prometía más dinámico, y decidió integrar un cuestionario reflexivo que no solo resonara en ella, sino que potentemente conectara con las participantes. ¿Cómo el miedo había influido en sus vidas? ¿Cómo convertir esas inseguridades en fuerza? Pronto, se encontró pensando en su propia historia como un motor, un catalizador que podía guiar conversaciones profundas. El día del taller se acercaba y, aunque la ansiedad se manifestaba, también lo hacía un ardiente sentido de responsabilidad. Tenía que convertir las dudas en diálogo, las inseguridades en conexión. Acariciaba su diario, cada página llenadas de confidencias siendo un recordatorio de hasta dónde había llegado. Al llegar la mañana del evento, la sala respetaba su pulso. Rosa sintió la vibrante energía del espacio que había creado. No eran solo mujeres, eran compañeras en un viaje de descubrimiento. Pero, en su interior, una voz sutil seguía persistiendo, una que hacía eco de la crítica. ¿Valdría la pena? Cuando la sesión comenzó, Rosa se encontró a sí misma en el acto que había ensayado mentalmente. Pero a medida que profundizaba, se apoderó de ella la certeza de que esta obra era más que su pregunta por la aprobación ajena. Se trataba de validar su voz, de hacer que su historia resonara más allá de sus miedos. Había llegado el momento de revelarse en su vulnerabilidad, enfrentándose a su pasado. A medida que se volcaba en las historias de las participantes, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿La lucha por su voz la llevaron a ese preciso instante? ¿Podría escapar de la sombra del juicio para abrazar su verdadero ser? Se sentía al borde de una nueva revelación, solo que aún faltaba desvelarla. Mientras la sesión avanzaba, y ella confrontaba sus propios temores, un nuevo reto surgió en el horizonte. Aquel día, había sembrado un cambio, pero en su interior sabía que el viaje apenas estaba comenzando. ¿Cómo podría desafiar la crítica mientras se sostuviera en la vulnerabilidad de su verdad? Rosa se despertó antes que el sol, como ya había hecho en los últimos meses, y sintió que la calma de la madrugada le otorgaba una fuerza inusual. Había comenzado a entender que la vida no se trataba solo de enfrentar las expectativas de los demás, sino de cosechar su propia autenticidad. Sin embargo, la inquietud seguía siendo su compañera. El eco de las críticas aún reverberaba en su mente. Aquel día, decidió estructurar un nuevo enfoque en su práctica de oratoria. Quería compartir no solo su historia, sino también instar a las otras mujeres
a descubrir y adoptar hábitos inspiradores que pudieran transformar su relación con la soledad. Rosa sabía que la soledad no siempre es un enemigo. A veces puede ser un aliado poderoso para el crecimiento personal. Había tomado notas sobre los hábitos que había incorporado a su vida, y ahora se proponía guiarlas en un viaje hacia el autodescubrimiento. El ambiente del taller esa mañana estaba cargado de expectativas. Al entrar, Rosa se sintió observada. Pero, a medida que comenzó a hablar, las miradas se transformaron en interés genuino. Las palabras fluían mientras ella exponía la importancia de valorar el tiempo a solas. Ese momento en el que uno puede sincerarse consigo mismo y descubrir pasiones ocultas. Hablar de la soledad se había vuelto un acto de liberación personal para ella, y lo transmitía con fervor. Sus pensamientos viajaron hacia la primera recomendación del día, la meditación. Rosa recordó cómo esta práctica había sido fundamental en su vida. Detalló su experiencia, cómo cada aliento se había convertido en un viaje introspectivo que le permitió enfrentar sus sombras. Las participantes escuchaban atentas, algunas asentían en reconocimiento. Eran mujeres que también habían luchado con la soledad, y Rosa notó las vislumbres de identificación en sus rostros. Mientras avanzaba en su exposición, la inseguridad intermitente continuaba danzando en su mente. La voz de su crítica interna la instaba constantemente a cuestionar si era digna de hablar sobre el tema. Pero cada vez que esa voz se hacía fuerte, Rosa respiraba hondo y la desafiaba. ¿Quién mejor que ella para hablar de la fortaleza que se encuentra en el interior? La siguiente recomendación era sobre la escritura. Rosa animó a cada una de las participantes a crear un diario personal, a plasmar no solo sus pensamientos, sino también sus miedos y sueños. Mientras hablaba, recordaba cómo su propio diario había sido su refugio y testigo de su transformación. Las mujeres empezaban a tomar notas, y ella sintió que su mensaje resonaba. La sesión continuó con cada hábito que había identificado. La importancia de establecer rutinas, de aprender a desconectar del ruido exterior, de encontrar actividades que alimentaran el alma. Había algo mágico en la atmósfera que se creó. Las historias empezaron a circular. Los testimonios de lucha y superación derribaron barreras invisibles. Rosa estaba en medio de un proceso que la hacía sentir profundamente conectada. Sin embargo, mientras la emoción crecía, también lo hacía una inquietud en su interior. Había hablado de su viaje, pero aún había aspectos de sí misma que no se había atrevido a compartir completamente. La sensación de ser un fraude se apoderó de ella en un instante. ¿Era realmente capaz de inspirar a otras? ¿Su vulnerabilidad sería suficiente? El taller llegó a su fin, y aunque se sintió satisfecha, una pregunta quedó resonando en su mente. ¿Podría sostener el impulso que había generado entre estas mujeres, mientras aún lidiaba con sus propios demonios internos? Con un nuevo sentido de urgencia, decidió hacer esa pregunta a su grupo en la próxima sesión. ¿Cómo convertir sus propias inseguridades en fuerzas a través del diálogo? Mientras salía, la mezcla de emociones la envolvió. Se dio cuenta de que su viaje no solo afectaba su vida, sino también la de quienes estaban a su alrededor. La carga de la duda se volvía más ligera, pero sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Cómo podría ahora enfrentar la crítica más severa de todas, la que provenía de sí misma? Se animó a convertir sus dudas en un motor de crecimiento, y el futuro se tornó un lienzo lleno de posibilidades. Rosa se sentó en su escritorio, rodeada de papeles desordenados y una taza de café humeante, que la acompañaba en la penumbra de la mañana. Había llegado el día de la segunda sesión del taller, y la presión comenzaba a acumularse en su pecho. Con cada hoja que revisaba, una voz interna la inundaba de dudas. ¿Realmente puedes ayudar a estas mujeres? ¿Tienes suficiente para ofrecerles? Con un profundo respiro, decidió que no se dejaría vencer por esa inercia de inseguridades. Su propósito trascendía su propio malestar. Se había comprometido a ser un faro para esas mujeres que también habían enfrentado la soledad. Volvió a repasar su plan. El diálogo en esta nueva sesión debía centrarse en cómo convertir las inseguridades en fuerzas. Al llegar al taller,
el ambiente era diferente. Las participantes parecían haber cultivado una curiosidad vibrante desde su último encuentro. Rosa les sonrió mientras las organizaba para abrir el diálogo. Sabía que la vulnerabilidad era contagiosa y esperaba que al compartir sus propias inseguridades, podría abrir un espacio seguro para que las demás se expresasen. Cuando comenzó a hablar, su voz sonó más firme de lo que se sentía en su interior. Compartió una anécdota personal de una reciente jornada en la que había dudado de su capacidad para hablar en público. Rememoró cómo había sentido el mismo miedo que, a menudo, la mantenía despierta por las noches. Era un riesgo, pero se sentía crucial. Exponerse desnuda ante esa multitud sería su forma de demostrar que incluso los valientes tienen miedo. Las mujeres reaccionaron. Múltiples manos se alzaron en el aire, cada una en busca de compartir sus propias historias de duda y ansiedad. La sala se transformó en un rincón de catarsis y aceptación. Una mujer tras otra compartía su batalla interna, y el corazón de Rosa se expandía al escuchar que no estaba sola en esa lucha. Se dio cuenta de que la conexión genuina era el verdadero motor del cambio. En ese caos emocional, Rosa encontró su voz definida. A medida que el diálogo avanzaba, integró nuevas sugerencias sobre cómo cultivar la autocompasión y el perdón hacia uno mismo. Habló de la práctica del diálogo interno positivo, donde se le debía conceder a la mente el poder de decir, hoy lo haré mejor, en vez de, no soy suficiente. Con cada comentario, la energía en la sala crecía, y a su vez, su confianza se afianzaba. La inseguridad que había sentido en la mañana se desvaneció poco a poco, mientras se daba cuenta de que el proceso de ayudar a los demás también la sanaba a sí misma. En ese instante, una revelación potente se encendió. Su vulnerabilidad se estaba convirtiendo en una fuerza. Al finalizar el taller, un profundo sentido de comunidad se había forjado entre ellas, y Rosa sintió que había cultivado una nueva versión de sí misma, más fuerte y más consciente de sus propias capacidades. Sin embargo, una sombra seguía acechando en su mente. ¿Está realmente lista para afrontar sus retos sin caer en el foso de la autocrítica? Con esa pregunta resonando en su mente, Rosa vislumbró la posibilidad de compartir esta nueva inquietud en la próxima sesión. La idea de abrirse aún más ante su grupo la llenó de una mezcla de emoción y miedo. Había llegado el momento de ampliar ese espacio de conversación hacia el autocuidado y el autorreconocimiento. Sin embargo, el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. ¿Podría ella, que todavía se debatía con sus propias sombras, guiar a otros hacia la luz que ella misma anhelaba descubrir? La tensión la envolvía mientras se planteaba ese dilema, un desafío que podría cambiar no solo su vida, sino la de todas las mujeres a su alrededor. Rosa se despertó con una sensación ambivalente, una mezcla de emoción y temor. Pensar en el próximo taller la mantenía en un estado de reflexión constante. Había asumido un nuevo compromiso: hablar sobre el autocuidado y el autorreconocimiento. Su mente recordaba cómo la vulnerabilidad había sido el catalizador de la conexión en la última sesión, pero ahora se enfrentaba a un dilema más profundo. ¿Cuánto estaría dispuesta a compartir de sí misma? Mientras se preparaba, se sentía como un artista ante el lienzo, lista para expresar sus sombras a través de palabras. Abrió su cuaderno y comenzó a esbozar ideas sobre lo que significaba realmente el autocuidado. Para ella, no solo era un conjunto de prácticas, sino un acto de amor hacia sí misma. Reflexionó sobre los hábitos que había adoptado y cómo algunos resultaron transformadores en su vida. Esos pensamientos comenzaron a fluir como un río de posibilidades, cada uno más poderoso que el anterior. La mañana avanzaba, y cada vez que se miraba al espejo, su mente pesaba más con autocríticas. ¿Te crees capaz de guiarlas en esto? Las dudas la acechaban, pero las respuestas también empezaron a surgir. Rosa decidió que cada inseguridad sería una puerta abierta hacia el entendimiento de lo que significaba realmente cuidarse a sí misma. Ya no iba a esconder sus propias batallas. Al llegar al taller, las mujeres la recibieron con sonrisas genuinas.
reflejando una energía que le infundió valor. Comenzó conversación de manera más íntima, compartiendo cómo había aprendido a reconocer sus propias necesidades en momentos de soledad. Utilizó ejemplos de su vida diaria, vetas de tiempo para leer, para meditar, para simplemente tomar una taza de té sin prisas. Mientras hablaba, se dio cuenta de que nunca había reflexionado tanto sobre los hábitos que la habían sostenido. Como cada hábito, cada práctica de cuidado personal era un ladrillo en el muro de su fortaleza. Rosa arriesgó al hablar sobre sus noches de insomnio, durante las cuales había encontrado consuelo en la escritura. Sus palabras formaron un refugio donde podía procesar sus pensamientos y emociones. Hablar de sus inseguridades se sentía liberador, y cada mirada de reconocimiento al público la reafirmaba. Las mujeres a su alrededor comenzaron a compartir sus propios hábitos, revelando el aprendizaje que habían extraído de sus experiencias. Había algo casi mágico en esa atmósfera, la sala llenándose de historias y métodos que resonaban auténticamente humanos. En uno de esos momentos, una de las participantes compartió que había comenzado a escribir cartas a sí misma, un ejercicio de autocompasión que había transformado la forma en que se veía. Rosa decidió que ese sería su próximo enfoque, instando a cada mujer a comprometerse a explorar sus propias prácticas que fomentaban la autoestima y el amor propio. Rosa notó que su propia voz crecía en seguridad y convicción. Sin embargo, al mismo tiempo no podía dejar de sentir que estaba en un constante tira y afloja con sus propios miedos internos. A pesar de que se sentía bien al compartir, la presión de ser la guía perfecta mantenía la sombra del conflicto acechando en el fondo de su mente. Al final de la sesión, mientras las risas y las conversaciones continuaban, Rosa se quedó a solas por un instante, observando la transformación que se había desatado en el grupo. Era evidente que sus palabras tenían un impacto, pero las preguntas que la inquietaban seguían. ¿Estoy realmente lista para enfrentar mis propias sombras? ¿Qué errores puedo evitar en este camino? Mientras se retiraba, la idea de autorreconocimiento empezó a cobrar fuerza. Ella no solo necesitaba emplear prácticas eficaces, sino que debía ser consciente de las partes de sí misma que todavía debían sanar. La noche anterior había comprendido que, para llevar a cabo su guía, debía enfrentarse a esos temores de una vez por todas. Con este pensamiento resonando en su mente, Rosa se dio cuenta de que el viaje hacia el autocuidado iba más allá de lo superficial. Era una confrontación auténtica con su identidad. Un camino hacia una comprensión más profunda de lo que significaba ser plena. Al pensar en su próximo encuentro, una pregunta emergió en ella. ¿Podría despojarse totalmente de sus inseguridades y convertirse en la mentora que tanto anhelaba ser, abrazando completamente sus imperfecciones? La travesía apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por llegar. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Rosa, iluminando su nuevo espacio de creación. Habían pasado meses desde aquella primera exposición de arte que parecía un sueño distante. En aquel tiempo, había recorrido un camino de transformación profunda. Un viaje que no solo la había guiado hacia la expresión artística, sino que también la había llevado a cultivar su voz interior con el mismo cuidado que dedicaba a su jardín. El taller había crecido. Las mujeres que antes eran solo participantes, se habían convertido en amigas y hermanas de lucha. Juntas habían compartido sus historias de soledad, inseguridad y autodescubrimiento. Rosa se sorprendía de cómo cada encuentro se llenaba de risas, lágrimas y la magia de la vulnerabilidad. Había encontrado su propósito, ser un espacio seguro donde la autenticidad florecía y donde cada mujer podía compartir sus miedos y triunfos sin temor a ser juzgada. El día de hoy marcaría un nuevo hito. Rosa había decidido aceptar el desafío de ampliar su alcance, de abrir el taller no solo a las mujeres del pueblo, sino a cualquiera que anhelara explorar su creatividad y autodescubrimiento. Mientras esbozaba los detalles del nuevo programa, sentía una mezcla de miedo y emoción. Esta era la culminación de su crecimiento,
Compartir su experiencia con personas que quizás nunca antes se habían sentido apoyadas la llenaba de ansiedad, pero también de un sentido de propósito inquebrantable. La primera sesión del nuevo programa iba a realizarse el próximo sábado en la plaza, un lugar donde había sentido tantas inseguridades, pero ahora también lo consideraba su hogar. Aquella mañana, mientras escribía su discurso de apertura, una paz interior se apoderó de ella. Se dio cuenta de que no estaba allí para impresionar o para demostrar, sino para conectar. Su historia personal era el hilo conductor que podía unir a desconocidos en una experiencia compartida. El día de la sesión llegó, y el aire estaba cargado de expectación. Rosa sintió mariposas en el estómago, pero fueron rápidamente superadas por la convicción de que su mensaje era poderoso. Al entrar en la plaza, se encontró rodeada de rostros nuevos y confiados. Los momentos previos a iniciar su charla le recordaron la primera vez que se paró frente a un grupo por miedo a fracasar. Ahora, ese miedo se había convertido en una fuerza que la impulsaba. Bienvenidos a este espacio donde cada uno de ustedes puede encontrarse a sí mismo, comenzó, su voz resonando con un eco de seguridad. Aquí, lo que importa es ser auténtico. Aquí, todos tenemos una historia, y cada historia merece ser escuchada. Contó sobre su viaje, sobre cómo se había sentido perdida en su soledad, y cómo el arte y la conexión la habían llevado a redescubrir no solo su pasión, sino a sí misma. Conforme la sesión avanzaba, Rosa notó que las miradas inicialmente expectantes se convertían en chispas de identificación. Palabras de apoyo y amabilidad comenzaban a resonar en el aire, mientras cada participante compartía fragmentos de sus propias historias. En ese momento, la plaza se transformó en un refugio, el diálogo fluyó como un río, donde cada voz aportaba matices únicos. A medida que el tiempo avanzaba, la atmósfera cálida y de confianza se hizo palpable. Las inseguridades que alguna vez habían mantenido a Rosa oculta comenzaron a desvanecerse, llenando el espacio de una auténtica conexión humana. Al concluir la sesión, una ola de gratitud invadió a Rosa. Las mujeres se acercaron a ella, agradeciéndole por haber creado aquel espacio, por haber derivado su soledad en una comunidad vibrante. En ese instante, una calidez se extendió en su pecho. Había logrado algo importante. No solo había encontrado su voz, sino que había ayudado a otros a descubrir la suya. Mientras regresaba a casa, la imagen de su madre le apareció en la mente con una claridad envolvente. Rosa entendió que la verdadera fortaleza provenía de honrar su legado, el amor y la lucha de su madre, ahora entrelazados con su propio viaje. La vida que había construido no solo era un homenaje a su historia familiar, sino una celebración de la resiliencia humana. Ese día, mientras la luna llena iluminaba el cielo nocturno, un sentido de satisfacción envolvió a Rosa. Había recorrido un camino que antes parecía inalcanzable. La transformación que había sucedido en su interior no era solo una reivindicación personal, sino una revelación de lo que era capaz de lograr. Se sentía empoderada, con una confianza sólida que la anclaba en el presente. Con su pasión revitalizada, Rosa decidió que seguiría compartiendo su viaje y creando espacios para que otros también florecieran. Un nuevo capítulo se abría ante ella, lleno de oportunidades, y de la certeza de que su transformación individual no era un destino, sino un camino continuo por recorrer. En su corazón, llevaba el firme compromiso de ayudar a otros a descubrir la plenitud en la soledad. Un legado que estaba justo comenzando a expandirse. Ahora, mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado, una voz interna le susurraba: «No te detengas aquí. Continúa creciendo. Continúa compartiendo». Y así, con un nuevo propósito y un espíritu renovado, Rosa se comprometía a dar el siguiente paso en su viaje hacia la plenitud. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen
ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que esta comunidad crezca.